Una mujer escribe cuando puede, en una de las sillas que rodean la mesa de la cocina, mientras termina de guisarse el puchero o al calor de un brasero en la camilla con unos calcetines a medio zurcir sobre el regazo. Cuando una mujer sostiene a un bebé, ni siquiera puede escribir con las manos. Muchas veces una mujer escribe tan solo con el pensamiento y si es capaz de recordarlos, más tarde, algún día, podrá hacer algo con ellos. Escritoras Carmen de la Cueva y Ana Jarén, bienvenidas al micrófono de Rosa Pasapágina. Gracias. Pues un placer. Carmen tiene apenas 7 años y sentada sobre un sillón de flores confortable escucha a su tía abuela contar historias, todas verídicas. Ella había nacido en 1931. ¿Qué pasa después? Después de que mi tía naciera. Después de que te contara historias. Bueno, la verdad es que cuando me pregunto por qué tengo este interés hacia el pasado y en concreto hacia la vida de las mujeres del pasado, siempre pienso en mi tía Carmen. Mi abuela también, pero mi tía Carmen era como la voz de la memoria. Ella era la que me contaba las historias de la familia. Nació en un momento en el que estaba a punto, un momento muy glorioso, pero pocos años después estalló la guerra civil y claro, ella fue una niña en la guerra y además su padre, mi bisabuelo Pepe, era alcalde republicano de mi pueblo y Queipo de Llano llegó arrasándolo todo. Se tuvo que ir, pasó muchos años huyendo, acabó en una cárcel. Mi tía, su hermana, mis tíos, ¿no? Mi bisabuela no sabían dónde estaba y esa infancia incierta, oscura y dolorosa durante la guerra marcó sus vidas. Por supuesto. Marcó sus vidas y marcó la narrativa de mi tía Carmen. Y cómo no contar las historias a una sobrina Anita que hacía tantas preguntas. Ya lo creo. ¿No? Entonces sucedió que mi curiosidad se vio siempre refugiada en su memoria, en sus historias, en sus vidas, y yo ya nunca pude dejar de escucharlas ni de buscarlas. Hay un hilo que une la vida de las mujeres, un hilo infinito que crece y crece con el tiempo, se estira con la pequeña lucha de cada día, la que las lleva a desear otra vida. También se ilustra esa vida, ese hilo. Absolutamente, sí, porque de hecho lo veo muy reflejado ya en que nosotras hayamos escrito este libro, ¿no? Me parece muy bonito pensar que Carmen ha escrito un texto maravilloso y que yo he hecho unas ilustraciones que se han entretejido a lo largo de todo esto y da como fruto un libro, este libro, ¿no? Que cuenta la historia de diferentes mujeres de diferentes épocas que se han ido ayudando. O sea, Carmen ha hecho una genealogía maravillosa que nos ayuda a conocernos, que nos demuestra que hubo referentes cuando creíamos que no los había. Y no sé, yo creo que ha sido para mí una experiencia súper enriquecedora que haya caído este proyecto en mis manos. Ha sido descubrir a estas mujeres, descubrirme a mí también como mujer y trabajar con una compañera que me ha puesto delante una realidad que yo desconocía. Escritoras, pero sobre todo el fondo del libro quizá sea el tema de la amistad, que lo plasmáis muy bien. Una amistad, aunque no te veas, aunque no te escuches, pero que siempre está ahí. Es que ¿cómo sostienen las mujeres su cotidianidad, su lucha diaria, más allá de la familia y de los hijos? Con otras mujeres. A veces puede ser una vecina que te trae un guiso, una madre del colegio que recoge a tu hijo cuando tú no puedes, o una amiga de toda la vida que, a pesar de haber ido por caminos distintos, sabes que siempre vas a poder contar con ella. Es indispensable para sostenerse en la vida y para seguir creyendo en una misma, tener a otras mujeres que nos acompañen. Siempre, ya lo creo. Las amigas son un refugio, un espacio de resistencia. La amistad como un espacio femenino.
Dentro de estas mujeres que habéis rescatado, Elena Fortún y Carmen Laforet, una en Barcelona y otra en Madrid, con 63 y con 29 años. El deseo de encontrarse con ella, encontrarse las dos, y la atadura de un hilo que parte de la maternidad, una de las limitaciones. La maternidad es una limitación, pero también es un punto de potencia. No hay, una de las citas con las que se inicia el libro es cuando Carmen Laforet le escribe a Elena Fortún: ¿sabes? Yo pensaba que cuando tuviera a mi niña ya no iba a volver a escribir. Y sucede que sigue escribiendo, ¿no? La limitación luego llega desde fuera, desde lo que la sociedad espera de una. De una madre. Pero claro, esa amistad, ¿cómo no iba a darse si la conversación intergeneracional era tan potente, ¿no? Tenemos a Elena Fortún, que no solo crea un personaje emblemático de nuestra literatura como es Celia, sí, sino que también escribe sobre su propia vida y sobre su propia maternidad en novelas como Oculto Sendero, que hemos tenido en un cajón hasta hace apenas unos años. Es mágico lo que se produce entre ellas, ese momento de empatía en el que la escritora mayor se da cuenta de la lucha y del sufrimiento de la joven y de alguna forma la guía. Como todavía no puede sentirse, ¿no?, iluminada la joven porque está en medio de la lucha. Y esa correspondencia posiblemente sea uno de los testimonios más maravillosos y honestos y bellos que tenemos. O sea, a mí me parece que deberíamos leerlas todas, ¿no? De corazón y alma. Sí. Es que precisamente lo que hay ahí, ¿no? Hay conocimiento, pero sobre todo hay corazón y admiración, porque es muy importante que la amistad entre mujeres exista también la admiración mutua. Sí, yo eso es lo que veo, no hay una sensación de competencia, de me va a hacer sombra, la alumna que va a superar al maestro, no, hay un querer ayudar, un altruismo, un apoyo tan bonito, tan generoso, que es admirable. Y también las amigas saben ver algo que tú no ves. O sea, Elena Fortún estaba viendo todo el potencial de Carmen Laforet con Nada. Dios mío, es que Nada la escribió a los 20 años y todavía la leemos hoy como una de las mejores novelas del siglo XX. Un personaje profundísimo, el de Andrea, complejo, que iniciaba un mito en la literatura española, ¿no? Carmen Martín Gaite la nombraba como el inicio de las chicas raras. Elena Fortún la lee y la ve. Y sabe todo lo que puede llegar a ser Carmen Laforet. Pero Carmen Laforet tiene un hijo, otro hijo, 4, 5 hijos. Está en plena vorágine de la crianza y con un compañero que, bueno, decimos compañero cuando podríamos decir carcelero también, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Así que es imprescindible para Laforet esa correspondencia porque le permite ver parte de sí misma que ella no se dejaba ver. En esa maternidad que apuntabas y que está ahí, es verdad que más que ser madre lo que te ata es la sociedad, lo que está esperando de ti. Y con ello el sentirte culpable, esas malas madres del siglo XXI, que imagino que desde que el mundo es mundo y desde que la madre es madre, no siempre se ha sentido mala madre cuando se sale de esa línea. Echar el pestillo en el baño para que no entre tu hijo ya es una sensación de decir... de culpa, como decir, me estoy quitando del medio y no debería. El niño yo creo que exige y va a querer todo lo que tú le puedas dar. Si tú estás con tu hijo 24 horas, el niño va a querer 27. Y claro, ya tú tienes que lidiar con la culpa que tú tienes hacia tu hijo y la culpa a lo mejor o lo que espera de ti la sociedad. Yo la escucho poco, la sociedad. Yo me centro en mi nidito, en lo que veo a mi hija feliz, veo a mi marido feliz, a mi núcleo y poco más. Y tengo que responder acerca de qué persona quieres ser. Que yo, por ejemplo, pienso mucho en que a mi hija le gusta estar en un entorno feliz, ¿no? Como a cualquiera, no es tonta. Pero yo tengo que ser una persona feliz. ¿Y cómo es feliz Ana? Ana es feliz pintando y realizándose como profesional. Entonces, eso es muy importante. No es que sea avariciosa, no es que sea egoísta, no. Es que yo, para poder cuidar a otros, me tengo que cuidar a mí. Para mí, poder realizarme como ilustradora, entre otras cosas, es lo que me hace poder seguir funcionando. Claro, pero
¿cómo lo haces? ¿Cómo se transforma eso en la cotidianidad, en el día a día? Cuando tienes una pareja, un compañero que te sostiene, Claro, yo tengo una eso. relación equilibrada, igualitaria, puede darse, y aún así la institución de la maternidad, que diría Adrienne Rich, está sobrevolando y está en los patrones de tu propia vida, ¿no? No podemos deshacernos de eso del todo. Pero ¿qué ocurre cuando tienes una persona al lado que te menoscaba, que te ningunea, que no te acompaña? Cuando tienes que sostener la crianza tú sola y además tienes que crear para mantenerte económicamente. La sociedad abandona a las madres. La sociedad es un lugar muy hostil para ser madre y para ser escritora y madre muchísimo Mucho más. más. Y eso lo vemos en Helena Lafortune, en Carmen Laforet, oye, y también en Carmen Martín Gaite, porque es que cuando Carmen Martín Gaite escribe entre visillos, lo hace en secreto, porque su pareja, Ferlosio, cuando le enseña sus escritos le dice, oye, esto no está bien, por aquí no vas. Y ella escribe en secreto entre visillos y la envía al Nadal y gana. Y se entera de que ha ganado por la radio mientras está acostando en la cuna a su hija Marta. Todo esto sucede por una razón. Por supuesto. Y es que a las madres no se les permitía hacer otra cosa que madres. Hilos, habláis mucho de hilos. Hay otro tipo que son los hilos autobiográficos, descatalogados, siempre que se habla de mujer, que es lo que estabas contando, de guardarlo en el cajón. Bueno, claro, es que existe el silencio que impone la sociedad y el silencio que tú te impones a ti misma. Porque la intimidad es un terreno muy propicio para la escritura, pero también es costoso emocionalmente. ¿Hasta dónde puedes escribir? ¿De qué puedes escribir? ¿Qué dolor estás causando? Yo pienso mucho en Carmen Laforet, cuando se quiso separar y su pareja, su marido, le dijo que si quería estar con los niños tenía que firmar un papel en el que no podía utilizar nada de su vida en sus libros. ¿Cómo nos afecta esto a una escritora que trabaja con la materia de su propia vida para escribir? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué silencios no se iban a imponer en su escritura? Y bueno, ya sabemos cuál fue la vida y la escritura de Laforet después de eso, ¿no? Entonces, los hilos es que están ahí, yo los veo, para mí, es un poco como en La mente maravillosa, ¿no? Los veo llegar desde las propias mujeres de mi familia. Los silencios de mi abuela, de mi tía, de mi propia madre, los silencios de estas escritoras y los silencios que yo también tengo que romper en mi propia escritura. Carmen Baroja, artista, feminista, soñadora, vivir encerrada en el cuerpo de una mujer que debía ocuparse de los hijos, el marido y la casa. ¿Dónde quedan los deseos de una misma? Son fundamentales. A mí de la figura de Carmen Baroja lo que me llama la atención es que aparentemente teniendo la infraestructura, porque ella logra tener su taller, más o menos, pero ella puede dedicarse durante un tiempo a crear con sus manos, gana un par de premios, pero la falta de referentes, decir, estoy haciendo yo una marcianada, no, la bajan a la realidad que ella en un momento dado aspira a no vivir y se queda en unos años de parón. Entonces, los deseos, que son lo que nos hace aspirar al mañana, a querer vivir una vida mejor, es que son fundamentales. Si tú no tienes deseos, si tú no puedes desear, lo mismo que le dice, ¿quién era? Concha Méndez, cuando le preguntan a sus hermanos ¿qué queréis ser de mayores? Y ella dice capitana de barco. Sí. Y le dice, no, las niñas no son nada. Sí. ¿Cómo que las niñas no son nada? ¿Cómo le puedes decir tú a una niña tan chiquitita que no tenga aspiraciones, que no tenga deseos, que no tenga sueños? ¿Qué clase de ser humano está construyendo? Para mí la palabra deseo o la imagen de la mujer que desea era muy importante. ¿Por qué? Porque el deseo es un concepto del que no se nos ha hablado nunca.
no se ha hablado de que una mujer podía desear ni de que una misma podía desear. Se podía nombrar la palabra sueños, pero sueños y deseos son cosas distintas, porque los sueños se pueden realizar o no, pero el deseo vive en una. Yo utilizo en el libro la imagen de deseo como piedrecitas, piedritas. Mi hijo, cuando vamos juntos por la calle, siempre tiende a coger piedrecitas por el camino y yo me las guardo en los bolsillos. A veces llego a casa con los bolsillos muy pesados, pensaba. Claro, es que mis deseos, sobre todo desde que soy madre, son como esas piedrecitas que me guardo en los bolsillos, que pesan, que olvido y que están ahí. Presentes, con su peso, pero a la vez olvidadas, porque hay una imposibilidad física de llevarlas a cabo. Aquí tenemos unas mujeres que deseaban todo el tiempo. Carmen Baroja no puede desear más. Desea crear, desea pintar, desea esculpir, desea tener amigas, desea tener un espacio. Pero ¿qué ocurre? Que es que no solo importa lo que una desea, sino el contexto en el que se vive y la gente con la que una se acompaña. Y ella en su familia era la chica, la mujer, la que tenía que cuidar, que coser y que estar en la casa, ¿no? Y a pesar de todo lo intentó un tiempo, pero claro, no es suficiente con la infraestructura. También tienes que creer muchísimo en ti misma para poder seguir comprometida con la creación. Pero es que después escribió este libro, Memorias de una mujer de la generación del 98, que es uno de los mejores testimonios que existen para conocer cómo fue la vida, ¿no?, de estas mujeres, y que está descatalogado. Antes hablabas de silencios. Los silencios también tienen que ver con todas estas obras, sobre todo autobiográficas, que no han pasado la prueba del tiempo. Que ni la van a pasar. Son difíciles de encontrar y esto siempre me entristece porque pienso que el hilo se rompe cuando una de estas obras desaparece y se descataloga, porque es muy difícil encontrarla. ¿Cómo vamos a recuperar sus voces si no podemos recuperar sus libros? Desacuerdo entre los actos y la voluntad, Virginia Woolf. Virginia es una sombra, ¿no? Una sombra luminosa, como como esa luz que entra ahora por la ventana, ¿no?, que va cambiando y que está siempre presente en un día soleado. Yo necesitaba meter a Virginia Woolf en este libro porque Virginia Woolf y Carmen Baroja fueron contemporáneas. Y yo descubrí primero a Virginia Woolf antes que a Carmen Baroja. Yo pensaba que Virginia Woolf era la más moderna de todas en su momento, ¿no? Que habló del cuarto propio en 1928 y que su mente era completamente revolucionaria, y por supuesto que lo era. Pero oye, es que Carmen Baroja ya pensó eso antes, y María de Maeztu y María Lejárraga ya hablaron, y es más, crearon el cuarto propio compartido para que las mujeres pudieran crear, conocer y, ¿por qué no?, gozar. El deseo también existe. Claro, el deseo compartido, ¿no? La búsqueda del placer. No solo la creación y el compromiso con una, sino también el disfrute, tan importante en la vida. Un sitio donde poder fumar y que no te miren, donde poder tomarte tú lo que sea, o charlar. Es que no había esa... Y quien frecuentaba a lo mejor espacios de ese tipo no estaba bien vista. Había que dignificar ese espacio y darle un nombre. Tarea reproductiva de la mujer, inferioridad intelectual y el cráneo femenino más pequeño que el de los hombres. Porque claro, si educamos a la mujer, ponemos en peligro a la familia. La familia, bueno, se habla tanto de la familia hoy en día, también no, este tema igual está terriblemente presente en nuestro tiempo y todavía nos condiciona. Yo me he separado hace apenas un año con un niño pequeñito ahora tiene 4. La familia era algo que yo tenía como asimilado, como formaba parte de una familia y me sentía a salvo. En la familia nada malo podía pasarme, ¿no? Pero es que resulta que la familia era el mayor espacio de malestar, de desasosiego y de dolor que había en mi vida. Entonces una la rompe, como muchas de ellas la rompieron, y se queda en un espacio de la nada. Yo me imagino a esa Carmen Laforet
separándose, o Carmen Martín Gaite separándose, con hijos, queriendo vivir de la escritura. Estás loca. Claro, estás loca, pero es que todavía hoy estás loca, porque aparte si escribes tampoco puedes sostenerte económicamente, ¿no? Esto es un gran tema que desde luego no hemos resuelto. A mí me encantaría que este libro, si lo lea alguna mujer que tiene la idea de la separación en la cabeza, pero que no se atreve. Que no se atreve por miedo, porque siente que sus condiciones no son las más adecuadas para darle una buena vida a sus hijos, se sienta acompañada y sienta que se puede hacer, que es costoso, que es doloroso, pero no es costoso y doloroso también estar en un lugar en el que sientes que no encaja, que te hace infeliz y que estás echando más y más piedritas de deseos en los bolsillos sin saber cuándo las vas a poder lanzar al agua. Es que es muy necesario poder compartir experiencias. Cuando tú ves que a otras personas le está pasando algo con lo que tú te sientes identificado automáticamente, tú sientes un brazo que se te echa por encima y que te ayuda a avanzar. Este tipo de libros, este tipo de rescatar a mujeres que han pasado por ese tipo de trance, te ayuda a mirar el pasado de otra manera, a entender el presente, porque muchas veces tenemos también, no sé, a sentir que a esas mujeres no les pasó esto, porque aparentemente sus vidas eran las tradicionales, las que tenían que ser, y hay mucho iba a decir, mucha trastienda. ¿Cómo ha sido ilustrar esa trastienda? Ha sido muy apasionante, me lo he pasado muy bien. Ha sido también un reto porque mi estilo es muy... Yo lo defino como costumbrista, muy actual, muy colorido. Y claro, tener que representar a estas diferentes épocas pues ha sido un reto y la verdad es que no he podido disfrutarlo más. Ha sido muy bonito poder bucear en esas distintas épocas, empaparme de fotos, documentales, películas, exposiciones para contextualizarlas lo mejor que podía. Ya que Carmen había sido tan rigurosa con el texto, yo creo que debía apoyarlo también con la ilustración, a pesar de que, bueno, he dejado volar mucho la imaginación, he querido dejarle ese volar que no fue, aparentemente lo he querido hacer a través de la magia que te da la ilustración. Pasear del brazo como unión, como cariño, como amor y como amistad. Creo que es el resumen, ¿no?, de estas mujeres. Habéis puesto unas cuantas, pero la lista sería interminable. La cadena de mujeres que se agarran del brazo es tan infinita como una quiera, ¿no? Hay 4 en la portada, pero podrían ser 100, incluidas nosotras mismas, ¿no? Esa imagen, tú agarrada de tu madre, de tu amiga, de tu hermana, del brazo, caminando por la calle, charlando. Este era el gesto con mi abuela. Yo no había manera que... Yo salía siempre a la calle con mi abuela, sí. Haciéndote confidencias, ¿no? La cercanía que implica el cuerpo a cuerpo. Es que no hay nada más de las amigas que demuestre más la amistad que el contacto. Por supuesto. El amor. El amor, por supuesto. La reivindicación del amor de amiga. Claro que sí. Pues a mí me ha encantado el libro, no solamente el texto, las ilustraciones, el mensaje, todo recogido aquí. ¿Ha sido un trabajo difícil? Ha sido difícil para mí por la coyuntura personal, porque me acababa de separar, tengo la custodia completa de mi niño pequeñito y vivía en una ciudad donde no tenía sostén familiar, entonces escribía cuando podía. Y claro, en un libro que implica tanta investigación bibliográfica, pues eso lo dificulta. Pero también siento que este libro ha sostenido todo aquello. Mi separación. Me ha mantenido a salvo del dolor de estar sola, de no saber cómo iba a salir y cómo iba a poder hacer feliz a mi hijo, y escribir me ha mantenido a salvo. Esto yo creo que sirve tanto como para escribir como para la ilustración, y no se trata de escribir cuando tengas tiempo, no se trata de realizarte cuando tengas tiempo, sino que para escribir siempre tengas tiempo. Yo eso principalmente desde que tengo a mi hija, yo intento pintar todo lo que puedo y cuando puedo. Entonces,
No, siento que me he automatizado, que a lo mejor se pierde, pero creo que en mi caso particular me ha venido muy bien porque voy muy al grano. Entonces maximizo el tiempo todo lo que puedo. Por ejemplo, bajándolo al libro, hay unas fechas y hay unas fechas que cumplir y sobre todo hay muchos otros proyectos que atender y hay una hija a la que le echarle cuenta. A pesar de que mi marido, o sea, esto sale así de fluido y de bien porque yo tengo una infraestructura maravillosa, las horas del día son las que son. Entonces te levantas temprano, maximizas las horas todo lo que puedes y luego estás con tu hijo. Entonces no eliges tanto cuándo poder, en mi caso no elijo tanto cuándo me gustaría hacerlo, sino cuándo puedo. Y a pesar de eso sale, porque sabes que no te puedes poner exquisito porque la vida es la que es, entonces no está tan hecho a medida. En mi caso yo escribía y escribo cuando puedo, sobre todo cuando mi hijo está en el cole, que no son muchas horas por la mañana, pero son las suficientes para no perder mi propio hilo. Y la escritura es un espacio de libertad. Por supuesto. Puede que la cotidianidad sea agotadora, porque cuando crías a un niño sola tienes que ocuparte de absolutamente todo lo que corresponde a la crianza, a la casa, a esos otros encargos y trabajos que te sostienen económicamente, pero la escritura es el espacio para ser una misma. Pues un gustazo, Carmen y Ana, un placer. Muchas gracias. Gracias a Muchas vosotras. gracias.